nací en Bogotá en el año 1953. Me he dedicado un tiempo muy largo, casi a 48 años en la enseñanza del judo y más de 58 años entrenando esta bella disciplina marcial. He estudiado psicología, he estudiado idiomas. En alguna parte no he terminado, no he concluido. Después me dediqué a estudiar educación física, donde me gradué en la Universidad Surcolombiana. Después de eso me dediqué pues a darle más tiempo al desarrollo del judo, pensando de que en un principio sabíamos judo por conocimientos empíricos, maestros que nos enseñaban, japoneses, pero que poco hablaban de español y a partir de ahí empezamos a aprender el judo, que eso fue por el año más o menos del año 68, 1968. He estudiado, me he especializado, tengo 2 especializaciones, una en entrenamiento de la psicomotricidad en La Habana, Cuba, Instituto Manuel Fajardo, en el año 1995. Además de eso, tengo otra especialización con la Universidad Santander de España, especialización en entrenamiento deportivo. Tengo otra especialización con la Universidad Chuqui de Brasil, que tiene que ver con la parte del judo infantil al judo avanzado. Y estoy en este momento haciendo una maestría, soy maestrante en la misma Universidad Santander de España en optimización del rendimiento deportivo. Eso sería más o menos pues parte de mi historia. Tengo 72 años cumplidos. En cuanto a mi trayectoria deportiva, fui competidor un tiempo. Me tocó la época donde prácticamente no existía judo por categorías. Era judo abierto, mayores prácticamente. Cualquier juvenil competía en esa categoría. Fui competidor. Tuve medalla de plata, bronce, estuve participando en unos selectivos para Centroamérica. Después me dediqué a la enseñanza del judo. En Caldas, como decía en un principio, llevo aproximadamente 48 años enseñando esta bella disciplina. He trabajado con grupos infantiles, con prácticamente todas las categorías, desde infantiles, sub-13, sub-15 hasta mayores. En un principio trabajaba la modalidad de Chai, combate individual, con buenos resultados, deportistas que han tenido muy buenos logros, tanto a nivel nacional como internacional. Además de eso, en este momento, he sido auxiliar de Selección Colombia en algunos eventos panamericanos, suramericanos. He ido a dos, 3 mundiales, en uno fui como entrenador de Selección Colombia Junior. Y actualmente me estoy dedicado a la modalidad de kata, una modalidad que me ha fascinado mucho, que desde hace muchos años se practica, pero desde que nació el judo, lógico, pero ya desde la parte de kata deportiva, empezó desde el año 2010 y aquí en Colombia prácticamente se viene trabajando como desde 2012 y ya debido a esa situación, pues, y cogiendo la fuerza que ha cogido, me he dedicado a esta bella modalidad donde también tengo unos buenos competidores. Recientemente, o sea, este año 2025, se logró una medalla de plata a nivel mundial en el torneo de Francia, París, en sub-21, en Katame no Kata. Además de eso, se ha obtenido medalla de plata en Panamericanos con la kata Kodokan Gochinjutsu. Y soy actualmente juez confederado internacional en 3 katas, Nage, Katame y Gochin. Y bueno, y estamos en este momento
tratando de impartir conocimientos de esta modalidad y por ende pues me dio digamos, la inquietud de poder en un tiempo sentarme a reflexionar las necesidades propias del judo desde la base y me induje, dijéramos así, desde el momento en que vi que existía la Kodomo no Kata, una kata infantil. Empecé a mirar, a buscar, digamos, bibliografías recomendadas, análisis de este tipo de modalidad, y me dio por escribir un libro, que prácticamente eso es lo que me tiene hoy acá para comentarles a ustedes acerca de mi libro. Hablando de esta pregunta, yo me he hecho también otra pregunta y algunas reflexiones. ¿Cuáles son nuestros retos actualmente del profesor de judo infantil? Y una de las situaciones siempre se me ha venido a la cabeza muchos interrogantes. ¿Cómo realmente enseñar al niño dependiendo de su desarrollo motriz y teniendo en cuenta que en algunas partes vemos que todavía se enseña el judo pensando solamente en la técnica? Entonces, por tal razón, busqué la manera de meterme en el cuento e introducir, digamos, en el contexto de mirar hasta qué punto podemos dilucidar acciones que nos lleven a generar una didáctica de intervención a través del movimiento, y que eso nos lleve a mejorar la técnica, que no sea solamente pensar en que es primero la técnica y después el movimiento. Entonces, esa es una de las estructuras por las cuales yo me motivé para escribir este libro, y paso a paso, dentro de lo que quiero comentarles, iría a decirles cómo está realmente distribuido este libro. Este libro está realizado en 7 unidades. La primera unidad tiene que ver mucho con lo que les decía en un principio. ¿Cuál es la inquietud de nosotros como profesores del judo infantil? Si somos conocedores de que al niño hay que enseñarle de acuerdo a su desarrollo y crecimiento, entonces la primera unidad tiene que ver con eso, tiene que ver con el desarrollo motriz, con el aprendizaje motor y cómo está realmente el cerebro del niño frente a ese reto que nosotros como profesores, no solamente del área del judo, sino de la educación física, debemos conocer un poquitico más sobre el cerebro del niño para poder adentrarnos a esa necesidad que es tan interesante y buscar la pedagogía hacia generar la didáctica, el movimiento, y que nos lleve a una calidad de la estructura motriz o la habilidad motora para que llegue a una destreza como tal. Entonces, esa sería la primera unidad. La segunda unidad tiene que ver con algo que también es necesario empezar a entender, y es si cogemos el niño desde el nacimiento hasta la etapa, digámoslo, prepuberal, digámoslo así, que es donde más trata mi libro, que coge desde la edad de los 4 años hasta los 12 años, hay algo que me ha inquietado mucho y que realmente la neurociencia lo dice, y además de eso, teniendo en cuenta, como hablaba en un principio, la neuroplasticidad del cerebro del niño, hay algo que no podemos saltarnos en un aprendizaje, en una educación del movimiento, y es el de empezar con un proceso de base, y es primordialmente conocer qué son capacidades motrices, como primero. Entonces, la segunda unidad tiene que ver con lo que son capacidades motrices y la habilidad motora. Y entre las capacidades motrices, según el orden, hablamos primero de las capacidades perceptivo-motrices, la somatognosia y la estereonopsia. La somatognosia tiene que ver con la parte corporal del niño, específicamente lo que es la postura corporal, su tono postural, su imagen corporal,
su esquema corporal. Y la estereonopsia tiene que ver mucho con las acciones temporoespaciales, en el caso específico, la lateralidad y el ritmo. Ese sería pues la segunda unidad, y luego cómo llegamos a la habilidad motora, donde yo la nombro con una clasificación que hago de Marta Cataner y de algunos otros autores que la tienen de acuerdo a su forma, estructurada desde la estabilidad, desde la manipulación y desde la locomoción, para luego llegar ya a la destreza motora. Esa sería la unidad número 2. La unidad número 3, ahí entraría yo a lo que es el movimiento como tal, la calidad del movimiento. Cuando hablamos de la calidad dinámica del movimiento, para llegar a la técnica, primero hay que entender cómo educar el movimiento en el niño. Y para educar el movimiento en el niño, pues tiene que tener unas experiencias motoras muy necesarias para poder entender esto. El cuarto tiene que ver con, ya cuando se conoce la destreza motora, es hablar sobre la destreza, pero desde la parte técnica. O sea, cómo educar la técnica. O sea, que ese sería más o menos el bagaje, digámoslo así, que tiene que ir teniendo un niño para poder llegar a lo que consideramos nosotros una técnica deportiva en la personita. Después de la destreza, que es la unidad 4, hablamos de la destreza, cómo educarla, cómo trabajarla y cómo relacionarla de acuerdo a su medio ambiente y a su contexto social en el cual maneja el niño. La unidad quinta ya es, hacemos como una especie de paralelo en cuanto a qué es la técnica deportiva y cómo se entrena una técnica deportiva. En el caso de los niños, cómo entrenar, porque para entrenar una técnica deportiva con un niño es más o menos a partir de los 10, 11 años, dependiendo realmente, vuelvo y repito, del bagaje que tenga el niño y esos engramas motores creados en su desarrollo motriz de acuerdo a las etapas evolutivas. Y la unidad 6 tiene que ver ya con como que planteo un interrogante que me hago y que me he hecho y que le hago a todos los que manejan digamos, la enseñanza infantil, la educación infantil, y es el de cómo crear un currículum que vemos que muchas veces en muy pocas partes existe un verdadero currículum que nos lleve a decir, este sería la mejor secuencia, digamos, secuencia didáctica de desarrollar un proyecto o programa para decir, bueno, por acá tenemos que empezar a trabajar, donde tenemos que llegar a que el niño fuera que se desarrolle motrizmente, juegue, tenga sus habilidades de juego, su habilidad motriz, entienda la técnica y particularmente cuál es la riqueza motora en ese contexto. Y entonces yo me atreví a interrelacionar con digámoslo, como un programa guía del cual pues estructuro la Kodomo no Kata con un enfoque francés que después le hablaría ahora en otras preguntas que tengo por ahí, y es el de pensar por qué el enfoque francés. Y a partir de ahí, entonces interrelaciono esos aspectos y llevamos ya a la unidad séptima, que ya hago prácticamente una, digamos, secuenciación didáctica de lo que es la Kodomo no Kata, con una cantidad de elementos que son, digámoslo, desde la parte holística, sistémica. ¿Qué es holístico? ¿Qué es sistémico? Pues mira, todo movimiento que se trabaje, toda acción desde la parte pedagógica, tiene que tener una estructura. Esa estructura tiene que tener una interrelación con otras estructuras. En el caso de la ciencia, pues tenemos que tener aprendizajes que nos lleve a encadenar acciones. Por ejemplo, si yo hago una habilidad motora, tengo que tener una base de capacidad motriz. Si yo hago una habilidad motriz, tengo una mejora en la habilidad motriz, tengo que tener después una destreza motora. Entonces, eso es una cuestión que nos llevaría a interrelacionar. Holística, pues tendríamos que mirar, porque también tenemos que ver al niño como un ser humano, no como un objeto solamente.
desde el sujeto como tal, que es un niño que tiene miedo, que tiene oportunidades, que quiere experimentar, que tiene miedos. Entonces ahí también entraría la parte psicosocial del niño. Entonces es necesario interrelacionar esas partes para el aprendizaje. Hay niños que vienen con una experiencia diferente, entonces ahí es donde entramos nosotros a mirar qué pasa. Y sistémica porque se tienen que interrelacionar. Si yo hablo, por ejemplo, de esquema motriz, yo no puedo enseñar a un niño postura, imagen corporal, capacidad coordinativa, por ejemplo, hablar de acople, hablar de adaptación, hablar de diferenciación, si el niño todavía no tiene un esquema motriz desarrollado. Entonces, eso tiene que ser demasiado secuenciado y que nos lleve realmente a entender esa interrelación de los movimientos. Bueno, generalmente hablar de las etapas de desarrollo del niño es complejo, pero hoy en día existen muchos estudios de investigación. La neurociencia trabaja mucho en esa parte, abordando el cerebro, otros que abordan las capacidades motrices, otros que abordan la neuroplasticidad también del niño, otros que abordan el desarrollo a partir del juego, que es otro factor importante. En mi libro yo hablo específicamente de una pirámide manejada por Bloch en el año 2017. Hace un referente y hace una comparación de acuerdo a lo que hoy en día se podría mirar un niño que viene normalmente con un desarrollo. No estamos hablando acá de niños con discapacidad o otros factores normales, sino un desarrollo de acuerdo a su filogenesia y su desarrollo ontogenético. Hay unas fases en las cuales se tiene en cuenta desde que el niño nace cuáles son realmente las etapas de evolución propiamente. Pues primero tiene su desarrollo cerebral y después viene lo que se llama la neurogénesis y la sinaptogenesis, que es un desarrollo que más o menos está entre los 0 a 3 años, luego de 3 a 6 años, que prácticamente viene la mielinización y ya después viene el desarrollo motriz como tal, dependiendo de los aprendizajes que el niño tenga. Cuando se abarca el cerebro del niño, se considera que más o menos hasta los 8 años ya tiene un desarrollo de madurez completo, aunque a pesar de ahí todavía sigue aprendiendo y desarrollándose en algunas situaciones que generan en él unos aprendizajes, y por eso podemos hablar después de lo que es, por qué razón se habla de las edades sensibles del aprendizaje. Pero bueno, con respecto a la pregunta, a la anterior, hablemos de las fases. Hay una fase que va ya bueno, comenté a nivel cerebral, pero comenté a nivel motriz, tiene que ver mucho con su crecimiento y desarrollo, desde la parte cronológica, de la parte biológica. Y si nos vamos a centrar en una edad, naturalmente que al hablar de las edades, no quiero decir que una habilidad motriz que se le enseña al niño va hasta ahí y después de ahí cambiaría, ¿no? Porque eso depende de la experiencia del niño, el contexto en el cual se desarrolla el niño y generalmente todas las situaciones por las cuales tiene que pasar el niño. Entonces, hablamos de una etapa de aprendizaje, de adaptación, que viene siendo la primera, que más o menos va de 2 a 4 años. Luego viene otra fase, que es la fase de los 5, 7, 8 años más o menos, que va por unos niveles, son etapas de iniciación, digámoslo así, cuando un niño todavía está empezando a medio contextualizar acciones. Luego viene la otra fase, que es dentro de la misma acción, la etapa de madurez,
porque cuando se habla del desarrollo tiene que ver a la par con el aprendizaje. Una cosa es, el niño se desarrolla, pero a la par con esa edad, ¿yo qué le voy a transmitir de acuerdo al aprendizaje? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la carrera, un niño de 6 años tiene una carrera desde la parte filogenética desarrollada, o mejor. Cuando hablamos del desarrollo cerebral, por ejemplo, del cerebro como tal, llegar a la parte del cerebelo, de todo el contexto normalmente de la médula espinal, o sea, de dónde desarrolla realmente el aprendizaje. Viene lo que es el encéfalo, coordina toda la acción del tallo cerebral y el cerebelo. Hay una cantidad digamos, de unidades motoras y de unidades cerebrales que son transmitidas por medio de información. Y esas informaciones se generan a través de unos núcleos a nivel celulares y cada uno de esos núcleos, por ejemplo el caso del tálamo, del hipotálamo, de los ganglios basales, del cerebelo, del área premotora a nivel cerebral. Hay una área premotora que está en el área 4 o 5 del cerebro, en la parte frontal, prefrontal, perdón. Está también la área somatosensorial. O sea, es muy importante entender esto porque cuando hablamos del aprendizaje con el movimiento y con el desarrollo, eso va evolucionando de acuerdo al crecimiento del cerebro, de acuerdo a los mensajes informativos, la sinapsis que hay, ¿qué digo yo? Los mensajes que dan a través de los axones, y en cada de esas partes que yo estoy enunciando hay unos núcleos, y en esos núcleos existen unos patrones de movimiento. Esos patrones son generados de acuerdo a lo que está ahí y de acuerdo a la experiencia del niño de años tras años, inclusive de la experiencia de los padres, lo que comúnmente se llama la epigenética. Ahí, a través de esa parte, nos damos cuenta que tanto esa carrera, por ejemplo, que les estaba comentando, ha evolucionado. Hay niños que pronto a los 3 años, 4 años, pueden correr, pero hay niños que 4 o 5 años no pueden correr muy bien. ¿A qué se debe eso? A ese desarrollo madurativo del patrón de movimiento que está interconectado con todos esos, digamos, procesos neuromotrices que tiene que tener el niño para poder desarrollar ese movimiento. ¿Qué es más importante? Si el cerebro, si el cerebelo, si el tallo cerebral, si la médula espinal. No, eso es una cuestión que yo dentro de mi libro me refiero más hacia digamos, una sinopsis muy general de unas explicaciones que oí de unos autores que se crean eso. No lo enfoco por el lado de la neurociencia, pero sí más o menos hago entender de que el niño tiene una neuroplasticidad que con el aprendizaje que tenga y con los desarrollos y las etapas madurativas que va dando, evoluciona en el movimiento, ¿cierto? Entonces no es lo mismo un niño de 3 años yo enseñarle a correr a un niño de 5 años enseñarle a correr. Si un niño de 5 años no tiene todavía el patrón de la carrera, menos le voy a enseñar a que lance, por ejemplo, que es otro patrón de movimiento que también se va dando en la generalidad. Entonces, eso tiene que ver una cosa con otra. Entonces, el desarrollo viene de acuerdo a esas connotaciones. Y hay que hablar vuelvo y repito, del desarrollo cronológico, que tiene que ver mucho prácticamente con la edad. Y el desarrollo biológico es cómo esa edad está de acuerdo a su proceso madurativo, nervioso, fisiológico, funcional, anatómico, muscular. Y el otro que hoy en día se está comentando mucho, que es el desarrollo decimal, que eso depende mucho de cuando el niño nace en el primero, segundo, tercer semestre del año, y de acuerdo a eso pues tiene un grado de madurez motriz frente a cualquier niño de esa misma edad que llega a una enseñanza-aprendizaje en el contexto que yo quiera a él, digamos, enseñarle algo
y me encuentro con esa gran diferencia, que un niño de 8 años y dos niños de 8 años no son lo mismo, son diferentes. Y lo mismo es que todos los niños no tienen el mismo desarrollo de aprendizaje, por ende, todo niño, a pesar de que usted trabaje conjuntamente con ellos, merecen una dedicación especial y casi muy particular. En cuanto a la parte de edades sensibles, ya lo dije más o menos, uno tiene unas etapas, y vuelvo y repito, contra esto hay mucha controversia, hay muchos estudios, algunos no consideran de que existen unas edades sensibles, sino más bien existe es una experiencia sensible. O sea, de acuerdo a que el niño tenga una genética, una epigenética, una filogenética del movimiento, pues eso le va a llevar a madurar más y a poder aprender mejor una habilidad motora, o propiamente llamada una habilidad ontogenética del aprendizaje motriz. Entonces, hay unas edades que normalmente, cuando hablaba de lo que tiene que ver con la parte cerebral, la neurogénesis o propiamente la sinaptogénesis. Cuando hay una sinapsis de interacciones y dendritas, ellos llegan a una edad en la cual hay una poda sináptica. Esas podas sinápticas son muy comunes en la edad más o menos de 13 a 6 años de edad. Ahí es donde podemos hablar más de una edad sensible de aprendizajes reales. Si un niño en esas edades no tiene esa experiencia que hablamos desde un principio de la carrera y se le ha dado digamos, esa experimentación a través de la postura, de su esquema corporal, de que él cómo pueda alcanzar esos procesos para llegar a correr, caminar y correr, ese aprendizaje no se va a dar realmente en el momento que es. Y vuelvo y repito, hay edades en las cuales hay niños que aprenden más rápido y otros que a pesar de que tengan la misma edad, se les puede enseñar la misma carrera y la van a tomar en otras formas diferentes. Entonces, esa poda sináptica, si él no se le estimula, se pierde, o sea, se pierde. Eso tiene que ver mucho también con lo que se llama la materia gris y la materia blanca del cerebro, ¿no? Cuando hay materia gris, tiene que ver mucho prácticamente con la interconexión. La materia gris es la interconexión, o la sinapsis propiamente. Y la materia blanca es las conexiones que hacen los axones y las dendritas. Entonces, para que exista mucha materia blanca, hay mucha mayor mielinización. O sea, esa mielinización es activa y es propiamente, por eso la neurosinapsis es interesante y por eso la neuroplasticidad del niño es importante. Entonces, hay momentos en los cuales hay que estimular esos procesos de desarrollo en el niño y esas actividades, o esos patrones, digámoslo así, que están ya, la palabra es como encunados en esos espacios que yo comentaba. En el tálamo hay un patrón de movimiento, en el hipocampo hay un patrón de movimiento, en el cerebelo hay patrones de movimiento, por ejemplo, encargados propiamente del equilibrio, la estabilidad. En los ganglios basales hay unos patrones de movimiento y todo eso se conecta directamente para llegar a la parte premotora, la área premotora, primaria, secundaria, donde ahí está pues todas, digamos, lo que tiene que ver con los indicadores propios de cada parte del cuerpo, por decirlo, las manos, de los ojos, ya. Y eso se transmite en una acción y va directamente en una acción aferente del cerebro, del cuerpo hacia el cerebro al cuerpo, pero todo llega a una parte que es la médula espinal y ahí hay, después de esa neurotransmisión que existen, o los neurotransmisores que existen, hay una bifurcación o una decutación, se llama eso, que es que se reparten las acciones que vienen por un solo lado y luego se bifurcan en el otro lado. O sea, por eso hablamos mucho de que uno tiene un hemisferio cerebral derecho e izquierdo con una dominancia. Y esa dominancia no en la espina, en la médula espinal,
sino en el bulbo raquídeo, existe esa bifurcación. Entonces, ahí es donde empezamos a mirar, bueno, ¿qué le voy a enseñar yo al niño? Ahí viene, entonces, edades sensibles de aprendizaje. Ahí empieza a mirarlo como entrenador, qué es lo que realmente podemos empezar a trabajar. Entonces, ya después viene uno a decir, bueno, en esta edad le voy a enseñar capacidad motora. En esta edad, la primera edad es, por ejemplo, perceptivo-motrices. Como decía anteriormente, postura, esquema corporal. Entonces, un niño que llega a los 7 años sin un buen esquema corporal, entonces esa edad sensible de aprendizaje se perdió. O sea, ya después se puede reforzar, pero van a ser lo mismo porque, vuelvo y repito, se ha perdido una cantidad de interconexiones neuronales que son esenciales en el momento de la etapa sensible. Igual pasa, yo no puedo enseñarle al niño una coordinación fina sin tener una coordinación gruesa. Entonces el cerebro no puede actuar directamente si todavía no hay una madurez completa en el niño respecto a la coordinación motora gruesa, ¿entiendes? Por ejemplo, poder correr bien, poder saltar bien, o una coordinación, digámoslo, desde otra parte visto, por ejemplo, el acople de un ejercicio, la diferenciación de un ejercicio. Si más o menos en la edad de los 5, 6 años, 6, 7 años más o menos, se le puede ir ajustando esas acciones a los niños, pero yo a un niño de 4 o 5 años no le puedo decir qué tan coordinado eres, qué tan qué tan interrelaciona las acciones de independencia segmentaria, qué tan independiente interrelaciona sus actividades segmentarias si todavía no tiene ni siquiera un ajuste postural bien determinado. Entonces es importante, yo no le voy a enseñar una habilidad motora de estabilidad, de locomoción, sin antes haber pasado por una capacidad coordinativa. Más o menos eso es para que más o menos me entiendan. Como vengo diciendo, mire, nosotros tenemos que ser muy claros en diferenciar capacidad de habilidad, de destreza y de hábito motriz. Entonces yo hago mucho énfasis en mi libro a esos 4 aspectos. ¿Qué es una capacidad física, por ejemplo? ¿Qué es una capacidad motora? ¿Qué es una calidad física o cualidad física? ¿Y qué es una cualidad motora? Es muy claro. Capacidad física es todo el potencial que tiene el niño o la persona para hacer alguna actividad física. Por ejemplo, cuando tengan desarrollo, trabajar bien la resistencia, la fuerza, la velocidad. Eso es una capacidad física. ¿Qué es una cualidad física? Es qué tanto yo puedo generar en el niño o en la persona esa resistencia que conlleve en mejorar algunas condiciones. Por ejemplo, una persona nada, él sabe nadar, tiene capacidad física porque le he entrenado la potencia, por ejemplo, pero además de eso, ¿qué tan rápido hace ese ejercicio? Entonces esa es una cualidad física. ¿Qué es una capacidad motriz y qué es una cualidad motriz? Que son diferentes. Una capacidad motora es lo que tú tienes genéticamente. Todos los otros tenemos capacidades motrices. Y como les decía, nosotros en la estructura cerebral, dentro de nuestros genes, y como les decía anteriormente, tenemos unos espacios en algunas partes que hay unos patrones de movimiento que están generados ahí. De acuerdo a la experiencia que usted tenga, eso se va mejorando o no en el trayecto. Entonces yo tengo esa capacidad motora y en la medida que yo la refuerzo, se va dando a llegar esa capacidad motora a una capacidad condicional o una capacidad coordinativa o llegar a una habilidad motriz. Y una cualidad motriz es que también hago yo eso. Por eso hay que hacer una diferenciación muy grande entre capacidad y habilidad, que de pronto ahí hablamos sobre eso, porque la capacidad prácticamente no se ve, es lo que usted tiene, lo demuestra, pero lo que genera la acción es la habilidad por la cual usted lo hace. Entonces por eso hay que primero entender qué es capacidad y luego llegar a la habilidad. Hay que empezar
con el niño como debe ser, no empezar de adelante para atrás, sino de atrás para adelante, o sea, de donde empezamos como es el nacimiento y todos los aspectos y en donde realmente yo me quiero enfocar. Entonces soy claro, no puedo, primero que todo tengo que entender que son actividades, capacidades perceptivo-motrices, por ejemplo, que es mi segunda parte la segunda parte del segundo capítulo. Las capacidades perceptivo-motrices científicamente están avaladas como en las edades aproximadamente para trabajarlas, digámoslo así, o educarlas y digamos la palabra más bien, culturizar en el niño esos aspectos, tiene que ver con esquema corporal, postura, ajuste postural, imagen corporal, lateralidad, equilibrio, ritmo. Bueno, son esenciales. ¿En qué edades? En la edad sub-7, niños hasta 6 años más o menos, hay que profundizar en ese tipo de edades. Y algunos científicos hacen mucho énfasis en eso. No quiero retomar cuáles, pero sí la mayoría hablan de que usted no puede enseñar una capacidad coordinativa, como le decía ahora, por las edades sensibles, sin haber pasado primero por esas etapas. Entonces es esencial por eso, y me parece importantísimo. Nosotros como educadores, formadores, si enseñamos una técnica al niño, pues tenemos que saber que primero hay que enseñarle esa técnica como una destreza o un hábito, o si tiene una experiencia motora, qué capacidad perceptivo-motriz, tiene para que uno pueda decir, voy a generar en él esta información. Es lo mismo que decía, las capacidades coordinativas están más o menos aproximadamente entre los 7 a 10 años, entre la acción madurativa. Con esto quiero decir que entonces para que me entiendan, no es que hasta los 6 años el niño va a ser solamente capacidades perceptivas y no va a ser coordinativas, no. Porque hay niños, vuelvo y repito, que tienen un desarrollo motor diferente. Pero eso, yo como entrenador, ¿cómo hago? Con 5, 6, 7 o 10 niños y estoy trabajando una capacidad perceptiva motriz. Por ejemplo, esquema corporal. ¿Todos partirán de las mismas necesidades? ¿Todos partirán de la misma experiencia? No. Por eso hablaba de que hay niños que nacen los primeros días, los primeros meses del año, y los niños que nacen los últimos meses del año y tienen la misma edad. Y entonces tienen que trabajar la capacidad perceptiva motriz. Pero ¿cómo lo haría yo entonces en el sentido para gestionar esa información y esa conducta en él y crearla? Pues ahí es donde yo tengo que entrenar a mirar qué habilidades tiene el niño, qué experiencia motora tiene para yo decir, bueno, reforzamos más el esquema corporal o reforzamos más la postura, o reforzamos más la conducta coordinativa, digamos, de diferenciación o de adaptación o cuál sería la otra, o de orientación, por ejemplo. Entonces ahí es donde uno entra a mirar eso, que según los autores hablan que son más o menos unas edades proporcionales, sin decir que esta es la edad que debe ser así. Pero cuando hablemos ahora del plan de desarrollo a largo plazo, que hay un plan de desarrollo, que hay unos estudiosos de ese, que muchas veces cuando hablamos de la currícula es necesario entender de que uno tiene que generar un plan de acuerdo a esas condiciones. O sea, yo no puedo enseñarle a un niño, repito nuevamente, una habilidad motriz sin haber pasado por una perspectiva motriz. Entonces, por eso me motivó bastante en estructurar el libro con esas unidades para que la gente, o los profesores, o los educadores, o los formadores, porque no somos entrenadores, el que hable entrenar a un niño en la edad infantil está equivocado, es un error. No, al niño no se le entrena, se le educa, se le forma y se le estructura a través de una habilidad motriz para que genere otros aspectos. Ya llegamos a la técnica deportiva, pero de acuerdo a un niño de 14, 15 años que ya tiene una etapa de especificidad o de especialización. Creo que eso es más o menos importante, entender de que lo que me motivó es hacer esa secuencia.
y que uno como educador debe tratar de hacer esa secuencia. Debe tratar de hacer esa secuencia para poder decir, bueno, ¿dónde va la fuerza? ¿Dónde va la resistencia? ¿Dónde va la velocidad? ¿Dónde va? Bueno, hay un pico de crecimiento, antes del pico de crecimiento, después del pico de madurez, que es importante que ahora lo acotemos, que eso es otra parte que creo que podremos hablar más tarde. Bueno, yo abordo algo que es importante cuando hablamos del movimiento humano. Todo ser humano tiene una forma de moverse, digamos la palabra. Pero unos se mueven de acuerdo a las experiencias, unos se mueven naturalmente, pero en la medida que uno vaya pasando por etapas, uno tiene una riqueza motora y por ende el movimiento también se enriquece. Yo hago un paralelo entre lo que es educar el movimiento desde el movimiento y para el movimiento. Son dos factores importantes. Cuando hablamos de cómo educar el movimiento desde el movimiento, simplemente es saber de que uno como ser humano movemos los brazos, movemos la cabeza, pero no tenemos a veces una connotación de cómo transmitir esos movimientos de acuerdo a ciertas acciones que usted realice, cómo correr, cómo levantarse, cómo lanzar, cómo ejecutar, cómo driblar, cualquier aspecto que consideremos nosotros necesita movimiento. Eso tiene que ver con la riqueza que tú tienes y por eso se llama, yo puedo enseñarle al niño a que esa riqueza que él tiene de ese movimiento lo genere para esa actividad como tal. O sea, desde ese movimiento, cómo llegamos a estructurar esa riqueza que él tiene para que sea el movimiento. ¿Y qué es para el movimiento? Cuando se habla del para el movimiento, es que tiene que ver ya con el contexto de aprendizaje y desarrollo del niño. Desarrollo, contexto de aprendizaje, experiencias del niño en aprendizaje y motivaciones para el aprendizaje. Entonces, uno no puede separar al niño por partes. No es que, entonces voy a enseñar el movimiento a correr, hagámoslo de aquí hasta allá, paso a derecho, paso izquierdo, y simplemente eso sería teniendo en cuenta que tiene un movimiento, por eso se llama del movimiento. Pero cuando hablamos, ¿para qué voy a hacer con él? ¿Qué juego quiero hacer? Yo tengo que educarlo para el movimiento, no desde el movimiento, sino para el movimiento. Porque cuando el niño interrelaciona sus experiencias y puede saber qué hay que hacer cuando mueve su pierna, cuando lanza, cuando brinca, en qué contexto está, incluso si se está saltando en una arena, está saltando en una colchoneta, en qué aspectos que generen en él una experiencia diferente y empiece a hacer ¿qué digo yo? La acción holística o sistémica, como decía yo en un principio, de cómo interrelacionar ese movimiento para que el niño ya tenga esa riqueza motora y cuando llega a la edad de los 10, 11 años pueda tener una mejor habilidad motriz y pueda tener una mejor técnica si la quiero mejorar. Por eso hay que hablar mucho de todo lo que yo transmite al niño con su experiencia motriz, cómo esa experiencia la lleva a que se desarrolle ese movimiento en todo el contexto que él maneja. Ok, cuando hablamos de la parte didáctica, es cómo yo realmente a través de la pedagogía que tengo, de todas las ciencias que desarrolle ese aprendizaje, que se entrecadenen, yo tengo que tener como algo que llamáramos como una secuenciación de enseñanzas. Y por eso el título de mi libro es Judo Infantil, desde la didáctica del movimiento a la técnica deportiva. Cuando hablamos ya del movimiento, ya dimos pues unos ejemplos claros de que antes de enseñar la técnica necesitamos pues haber hecho ese tipo de experiencias motoras para generar allá.
yo no enseñaría una técnica a un niño sin antes no tener, primero, vuelvo y repito, digamos, la palabra, esos engrames motores y ese bagaje motriz, porque sería muy difícil que el niño entendiera cómo indiscriminar una acción técnica y cómo saber de que esa técnica no la vaya a estereotipar, o sea, volverla mecánica, automática y hacer del niño que esa técnica la aprenda a los 6, 7, 8 años antes de haber madurado otras partes, otras, digamos, acciones biológicas del cuerpo. Y entraría yo a decir, bueno, ¿cómo entraría yo realmente a enseñar esa técnica? Hay unos estudios que se están haciendo y entre ellos el de LOR en el año 2017 habla de desarrollo de aprendizaje de la técnica a largo plazo y concibe ahí más o menos en el caso, bueno, hagamos un ejemplo, en el caso del judo, ya que nos metemos en la parte del judo infantil, porque ya la unidad quinta y la unidad sexta, séptima tiene que ver ya más o menos con el judo infantil, con el judo como tal. Entonces, digamos lo siguiente, yo no puedo enseñar una técnica sin antes haber desarrollado en él un aprendizaje y que entienda que realmente que es una técnica. Porque cuando se habla de técnica, se habla de técnica ideal, de técnica personal o de técnica, digamos, ideal, personal y real. Yo no puedo decirle a un niño de 4, 5, 6, 7, 8 años inclusive, que me haga un ogochi, como lo ve en un video, o como lo hizo un japonés, o como lo hizo el judoka de 11 años, o como lo hizo el judoka de 14 años, porque ahí estaría estereotipando una técnica en el niño. Entonces, ¿cuál sería la base para empezar a enseñarle? Los juegos. Yo por eso, dentro de la estructura que manejo en el libro, tengo 5 aspectos para llegar a la técnica. El primero es el contexto de aprendizaje. El segundo es el juego. ¿Qué tipo de juego? Cuando hablemos del juego, yo creo que también aquí hay una pregunta sobre el juego. Cuando hablemos del juego, hay que mirar la taxonomía, hacia dónde nos llevan la clasificación del juego. A veces nosotros jugamos con el niño, simplemente por jugar, pero no entendemos cuál realmente es el juego de acuerdo a la edad. Y si esa técnica que le estoy enseñando Ogochi corresponde a esa edad y corresponde a ese juego. Entonces, yo lo que hago ahí en el libro es hacerles ver, dentro de la didáctica del movimiento, hacia la técnica deportiva, qué elementos esenciales para poder generar en el niño una mejor facilidad de que aprenda esa técnica, comúnmente llamada, yo ahí en esa edad, de los 7, 8, 9, incluso 10 años, no le llamaría técnica, le llamaría destreza motora. Cuando llegamos a la destreza motora, ya entraría el hábito motriz. Cuando un niño más o menos de 14 años, 13, 14 años, de acuerdo a lo que le decía yo a usted, del esquema que existe de desarrollo a largo plazo, el niño tiene que pasar por una cantidad de situaciones importantísimas. Y entre ellas está la experiencia, el juego, el contexto en el cual la trabaja. Hay un elemento importante que no lo hemos tocado, que es hablar de la lateralidad, del giro, de los apoyos del cuerpo, para poder yo mirar si esa técnica de 2 apoyos, en el caso del judo o gochi, es importante para esa edad o no es esa edad. Porque eso es donde yo tengo que ser, como pedagogo o como, digamos, profesor de una didáctica del movimiento, llevaría yo a decir, bueno,
este es el que me sirve o esto no me sirve. Y sin irme y sin salirme del contexto del aprendizaje, que es donde más énfasis debemos hacer. ¿Listo? Como el movimiento humano, la técnica deportiva tiene sus orígenes. En varias partes, pues, prevalece más unos deportes, otros, pero si hablamos de la técnica en el judo, yo me quiero remontar mucho a la pregunta realmente si varía o no la parte clásica y la tradición. Yo creo que el judo es japonés, el judo es japonés, y por ende, ellos tienen una cultura del movimiento, y una cultura genética, una cultura histórico-social, una cultura de experiencia, de vivencias motrices mucho mayores que la de pronto en el caso comparativo del judo de la gente latinoamericana, occidental. Entonces, si queremos ser fieles a mantener una técnica tradicional, pues la base está en lo que el maestro Jigoro Kano enseñó. Pero yo, dentro de la estructura que planteo, digamos el modelo real que planteo, es un modelo alternativo más que modelo técnico. Porque con el niño no se puede estereotipar. Así hablemos de que tiene que aprender los Otogari, Uchimata, como lo es, como los japoneses lo han hecho. No tenemos nosotros que pensar que ellos tienen que hacerlo así igual. Por eso decía yo en un principio que hay técnica ideal, técnica real y técnica personal. Yo tengo que tener una idea o una imagen de lo que es la técnica ideal, pero no por eso al niño yo le voy a exigir, primero, que sea una técnica real, que se adapte a su motricidad, que se adapte a su condición, a su experiencia motora, pero como decía, nosotros nos vamos a comparar con japoneses, entonces decimos, bueno, yo no estoy haciendo la técnica bien hecha porque ese japonés está haciendo un Uchimata en esta manera, entonces yo no soy capaz de hacerla así. No, usted haría una técnica real de acuerdo a las condiciones, que después con el tiempo la va a transmitir a una técnica real, personal, ya es diferente. Pero una técnica ideal existe simplemente de pronto en las katas, en la estructura de kata, en la formación, porque hay una secuencia que es evaluada y usted no se puede salir de un canon, de un parámetro. Pero yo puedo variarla, enriqueciéndola a partir de la habilidad motriz, enriqueciéndola a partir de la transmisión del movimiento, entendiendo que la técnica tiene unas fases de movimiento, inicial, central, final, entendiendo que hay una ciclicidad de la técnica, entendiendo que hay una cantidad de factores. Pero repito, el error más grande es que nosotros muchas veces nos comparamos con los mejores, naturalmente, yo creo que de pronto en la unidad sexta, yo hablo muy bien sobre esto, sobre lo que es la cualificación de la técnica deportiva, que son dos factores diferentes. Uno que es una que es la calidad dinámica de la técnica y otra que es la cualificación de la maestría técnica, que ahí cuando hablamos de la maestría técnica tenemos que hablar desde la efectividad, de la eficiencia, de la eficacia, pero en este caso simplemente es retomar la técnica como tal, sin hacer esa comparación de decir, como estamos hablando con niños, no es decir, es que la técnica que usted está haciendo Uchimata no está igual a la que la hace el japonés tal, o el que la hace el campeón del mundo tal, entonces hay que hacerla así. Ahí es donde yo difiero de que tenemos que salirnos de que la técnica clásicamente prevalece si el método mío es técnico, pero si yo tengo un método alternativo, que es lo que yo planteo en mi libro, que es más o menos un modelo alternativo,
donde hay que trabajar mucho el movimiento más que la técnica misma.